8:10 se abre la asistencia para que ustedes comiencen a marcar. Se cierra a las 8:30, ¿ya? Entonces vamos a hablar de esta patología. Es una patología también de larga evolución. En el pasado se consideraba mortal porque no había medio de frenarla. Es una enfermedad infecciosa, no contagiosa porque no existe el contagio de persona a persona de esta patología. Y está producido por una bacteria anaerobia estricta. Entonces es un tipo de bacteria que necesita la ausencia total de oxígeno para poder proliferar. O sea, mismo que vive en un medio adverso, realmente todavía produce gran cantidad de enfermos por esta patología. Entonces, ¿cuál es la característica principal? O sea, esta bacteria emite unas toxinas, son dos toxinas, la tetanospasmina y la tetanolicina. La tetanolicina tiene la función de crear el ambiente adecuado para el asentamiento de la bacteria. Y la tetanospasmina es el modo de acción de esta bacteria, es la que va a ser la causante de la sintomatología que presenta el paciente. Provoca alteración en la relajación muscular, entonces el paciente queda con contracturas musculares, dependiendo la zona en la que ataque, o si es generalizada, puede ser una contracción generalizada de todos los músculos. Es una neurotoxina, la tetanospasmina. La historia, como le dije, es una enfermedad bastante larga. Ya Hipócrates y Galeno ya han estudiado esta enfermedad. En el año 1884, Nicolas Ayer la reprodujo en conejo. Le hizo la inoculación subcutánea de tierra. En el 89, Kitasato hizo otras aportaciones. De aquí es que a este bacilo, además de su nombre de Clostridium tetani, recibe también el nombre de bacilo de Nicolas Ayer Kitasato, porque fueron los que estudiaron con mayor profundidad. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que Nicolas Ayer le puso tierra en una herida a un conejo para reproducir la enfermedad? O sea, esta es una bacteria. O sea, ustedes asocian automáticamente, si alguien se produce una lesión en el pie, la mano, cualquier segmento de su cuerpo con un clavo herrumbrado, así no tenga sintomatología inicial, todavía usted va a decir va a tener tétano, ¿cierto? Pero no es el herrumbre que persigue al clavo, sino la suciedad, la tierra que envuelve al mismo tiempo ese clavo. Esta es una bacteria, como dijimos al principio, anaerobia estricta. Y al ser anaerobia estricta, tiene que vivir en un ambiente totalmente adverso, como es el nuestro, completamente oxigenado. Entonces él forma esporas. Y esas esporas están extendidas en la tierra. O sea, el hecho que ustedes se caigan, se raspen la rodilla y se ensucian la rodilla con la tierra por la que se acaban de caer, es una puerta de entrada para el tétanos. Por la tierra, por la suciedad que acompaña. En 1926, Ramón propone la utilización de la antitoxina y de ahí para adelante el pronóstico de esta patología mejora. Entonces ya no se espera que el paciente se muera, sino se hace un tratamiento combinado y el paciente tiene mejor pronóstico. Este es el bacilo Clostridium tetani, que es un bacilo en forma de palillo de tambor. Palillo de tambor, ¿por qué? Por la forma, o sea, tiene un extremo más ancho
que el resto son unas pequeñas varas muy parecidas a los bastones que se utilizan para tocar el tambor. Y el conejo que vemos aquí solamente hace referencia al experimento que hizo Nicolás Hierro. Entonces, una bacteria gram positiva, su característica es la formación de esporas, metabolismo anaerobio estricto, incapacidad de reducir sulfato a sulfito para el celular gram positivo. Capacidades importantes, como les dije, la de sobrevivir en condiciones adversas y el crecimiento rápido en un ambiente desprovisto y privado de oxígeno. Además de la síntesis de numerosas toxinas histolíticas, enterotoxinas y neurotoxinas. Este es el Clostridium tetani como en forma de baqueta o palillo de tambor, donde ven que en un extremo más redondeado y el resto del bacillus alargado. Sensible al oxígeno y tiene una cubierta, una película sobre la superficie del bacilo. Entonces, ¿cómo ingresa a nuestro organismo? La tetanulicina es una de las toxinas que emite esa bacteria, o hemolicina, y la tetanospasmina, que es la neurotoxina que es sensible a cambios de temperatura, que queda en fase estacionaria, va liberándose progresivamente con dos subtipos, A y B, y es el que va a producir la excesión de la proteasa endógena, inhibe la glicina y GABA, y estos dos elementos son los involucrados en el proceso de relajación muscular, y eso obviamente va a conducir a una parálisis espástica, o sea, una contracción muscular. Esta bacteria la encontramos en cualquier parte. En el suelo fértil, coloniza de manera transitoria, podemos encontrar en el intestino de caballos, vacas. En el ser humano, las formas vegetativas de Clostridium tetani son muy sensibles a la toxicidad del oxígeno, pero la formación de esporas hace que estos sobrevivan en la naturaleza durante mucho, mucho tiempo. La incidencia, o sea, esta incidencia, por ejemplo, en este momento puede ser que esté cambiando. La incidencia era muy baja en países desarrollados, donde la inmunización se practica en forma rutinaria. Eso en este momento no es correcto. Yo creo que la inmunización de forma rutinaria se practica especialmente en los países. Doctora, disculpe que la moleste, pero hay un compañero que dice que si no lo puede llamar, Francisco dice, está escribiendo ahí en la plataforma. Ya enseguida lo llamamos, espera un ratito. Ya, gracias. No sé por qué Francisco tiene problemas cada clase para ingresar a la clase. A ver. Doutora, que às vezes há classes que para nós outros não nos aparece e ninguém consegue nos chamar. Francisco Rodríguez, ¿no es cierto? El que generalmente tiene problemas es Francisco Rodríguez Ferreira. Acabo de llamarlo, ojalá que... No sé si está llamando o no. Ya está en sala. Ok, vamos a seguir entonces.
como les decía, la incidencia antiguamente se pensaba que era más baja en los países desarrollados y en los países en desarrollo más alta. O sea, eso ha cambiado grandemente. Ustedes saben por los movimientos antivacunas que hay tanto en Estados Unidos como Europa. Son muchos niños los que no se vacunan y obviamente la incidencia en ese aspecto está aumentando en los países desarrollados y en los nuestros todavía la vacunación es obligatoria, así que no hay niño que no tenga su vacuna. Esta patología, si bien con la administración de antitoxina ha mejorado su pronóstico, todavía sigue produciendo bastantes muertes, especialmente en neonatos. Los neonatos generalmente se contaminan porque aún hay pacientes que hacen su parto domiciliario y no se sabe si tienen el elemento con el que cortan el cordón umbilical debidamente esterilizado y es a través del cordón que ingresa el bacilo al recién nacido. Obviamente eso, si la madre sigue las indicaciones de su obstetra, tendría que tener la vacuna antitetánica durante el embarazo, entonces eso está disminuyendo la incidencia también. Ahora, la mortalidad se presenta especialmente porque o sea, el organismo es pequeñito, se producen contracciones generalizadas y si el niño consigue salir de este cuadro, generalmente va a tener algunas secuelas neurológicas por hipoxia también. Entonces, se estima que ocurre más o menos 1 millón de casos anuales en todo el mundo y la tasa de mortalidad está entre 30 y 50%. Y de ese 30 y 50%, la mitad son en neonatos. ¿Cómo se produce? Es la contaminación por el Clostridium tetánico. Obviamente, las personas que están en más riesgo de contaminación son aquellas que están en contacto permanente con tierra, o sea, un trabajo agrícola, rural, incluso los que están en la construcción también. O sea, es más frecuente en hombres. Aunque ahora, digamos, la incidencia no digamos que está 50 y 50 entre hombres y mujeres, pero las mujeres han comenzado a estar en el trabajo que antes era exclusivamente masculino, tanto en la agricultura, también en la albañilería, también están metidas las mujeres, entonces el riesgo ya se es más compartido. También puede presentarse como consecuencia de, por ejemplo, eventos que se realizan con una inadecuada asepsia, por ejemplo, en abortos provocados. Obviamente, el aborto en nuestro país no es legal, entonces el aborto se produce en condiciones, puede producirse en condiciones con poca higiene en centros de dudosa reputación. También la administración endovenosa o subcutánea de drogas con una aguja que no esté debidamente esterilizada, o cuando se realiza la circuncisión en los bebés, con la aplicación de piercing, porque la perforación puede ser que el elemento con el que se realice la perforación no esté debidamente esterilizado y es otra vía de ingreso también. Y eventualmente hay casos de tétanos donde no se puede establecer directamente una relación con una herida previa. O sea, no se sabe exactamente cuál fue el ingreso, pero sí el ingreso se produjo, obviamente. Este es el gran villano, es el que generalmente nosotros asociamos con el tétanos. Metal herrumbrado igual tétanos, esa es la ecuación completa, ¿no es cierto? Pero como les dije, no es solamente el herrumbre, sino toda la suciedad que viene asociada a ese clavo herrumbrado o ese metal herrumbrado. Estas son las personas que trabajan en la tierra que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y la sintomatología. La sintomatología puede ser muy leve o puede ser muy intensa, donde no haya lugar a dudas del diagnóstico.
Entonces, al principio puede empezar con una leve molestia a nivel de la mandíbula o trismo, que es la contracción de los músculos maceteros, que impide al paciente abrir la boca. O sea, tiene los dientes apretados. No puede abrir la boca por la contracción de los músculos maceteros. Ahora, pueden ser otros grupos musculares los afectados, como por ejemplo a nivel del cuello, la espalda, músculos abdominales, incluso los músculos respiratorios. O sea, en esos el cuadro es mucho más complicado porque si hay contracción de los músculos respiratorios, el paciente puede entrar en hipoxia y obviamente con las probabilidades de tener secuelas neurológicas. También, o sea, cuando se presentan los espasmos en los músculos dorsales de la espalda, la contracción de estos músculos produce un arqueamiento. O sea, el paciente queda como si fuera un arco con la parte abdominal para encima y la espalda totalmente curveada. Esta posición se denomina opistótonos. También tenemos el ortostótonos, o sea, va a depender del grupo muscular, y pleurostótonos, va a depender del grupo muscular que esté afectado para que la posición del paciente cambie. Como les dije, los espasmos musculares podrían afectar la respiración, lo cual nos puede llevar a un problema de tipo respiratorio y que el paciente entre en hipoxia. Adicionalmente, estas contracciones no son como una contracción muscular voluntaria. Nosotros podemos contraer un músculo, pero no de manera brusca. La contracción es brusca y esa contracción brusca puede producir desgarros musculares, puede producir incluso fracturas óseas en aquellas personas que tienen quizás una desmineralización de los huesos. Otros síntomas que abarcan son el babeo. El babeo no es que el paciente comience a producir más saliva, que es también lo mismo que se piensa en la rabia, por ejemplo, que el paciente tiene ese babeo constante por un aumento de la producción de saliva, sino que al haber el trismus, también hay contracción de los músculos faríngeos. Y esa contracción de los músculos faríngeos evita que la saliva que el paciente produce de forma continua pase hacia el esófago y el paciente comienza a babear. Todo eso va a producir un estado de ansiedad en el paciente. El paciente comienza con una sudoración excesiva por lo que le viene ocurriendo, se pone irritable, puede haber fiebre. En algunos casos puede haber solamente espasmos en la mano o en el pie, y en otros puede incluso haber liberación de esfínteres con micción y defecación incontrolables. La dificultad para deglutir es la que se asocia al babeo. En esta imagen, por ejemplo, tenemos un neonato mostrando la risa sardónica y la espasticidad generalizada. La risa sardónica, por ejemplo, se presenta ¿de qué forma? Hay contracción de los músculos del cuello, hay espasmo de los músculos maceteros. A la de los maceteros que nos producía el trismus le vamos a añadir la contracción del músculo risorio y el paciente va a quedar con una sonrisa en la boca. Es una cara totalmente opuesta si ustedes miran la mitad superior y comparan la mitad inferior. De una risa en la mitad inferior y una sensación de dolor que expresan los ojos de ese paciente. Entonces, el tétano generalizado puede estar presente. Hay alteración de músculos maceteros, la risa sardónica, el babeo, sudoración y el opistótono. En el gráfico de acá, por ejemplo, ustedes ven una semisonrisa y contracción de los músculos del cuello y la sensación de dolor que presenta el paciente en los ojos. Este es un cuadro, no tengo creo imágenes de un opistótono real, pero este es el opistótono por contracción de los músculos dorsales del paciente. Ahora las formas clínicas en las que se puede presentar el tétanos localizado.
donde solamente la contracción muscular va a estar en el lugar que se produjo la lesión. El tétano cefálico, donde solamente van a afectar los músculos de la cabeza. El tétanos neonatal, por la infección a través del unión umbilical, o sea, aquí tenemos una posición de opistótonos también. Y el tétano generalizado, ya en paciente adulto, donde compromete todos los grupos musculares. Para llegar al diagnóstico, el diagnóstico va a ser clínico, esencialmente clínico. Vamos a tener la presencia de trismus, que puede ser el único síntoma que tenga el paciente, o la risa sardónica, o en algunos casos la rigidez tónica generalizada y espasmos. El paciente conserva el estado del sensorio, o sea, está consciente, y él indica que presenta una historia previa de traumatismo con herida. En las formas atípicas de neonatal, el diagnóstico clínico puede ser menos evidente que en un paciente adulto. Entonces, ¿cómo diagnosticamos clínicamente? Por la presencia de la risa sardónica, la mandíbula trabada, el opistótonos, la rigidez de nuca. Ahora, en cuanto a la rigidez de nuca, tenemos que deslindar la rigidez de nuca, que puede estar asociada a un cuadro meningio, una meningitis, que es una sintomatología específica. O sea, tenemos que ver los antecedentes adicionales de este paciente. Es una tinción con naranja de agredina, donde vemos la presencia del Clostridium tetani, con su forma característica en palillo de tambor. Cometí el error de hacer clic en la foto, ahora está queriendo abrir los... Bueno, ahora no responde. Vamos a esperar un ratito. Entonces vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar más de esto. Tenemos algunos diagnósticos diferenciales que vamos a ver una vez que se aclare esto, vamos a poderlos evidenciar. Por ejemplo, la hipocalcemia. La hipocalcemia también nos da contractura, pero no es permanente. O sea, por ejemplo, un paciente con hipocalcemia puede tener una desviación de la comisura del labio, contracción permanente. Ok, creo que ya volvimos. Este es otro niño con una facies contraída. Entonces, como les decía, la hipocalcemia nos da el signo característico, que es el signo de Chebosek, que ustedes pueden evidenciar inspeccionando la fascia del paciente hipocalcémico, donde hay una desviación de la comisura labial hacia el lado contrario, como una contracción que se produce a nivel de la boca. También podemos confundirla con la hipomagnesemia, que produce también contracciones, donde hay contracciones especialmente en miembros superiores por hipomagnesemia, donde los dedos se van contrayendo hacia adentro. Y es en los casos en los que ustedes pueden intentar abrir esos dedos y los dedos vuelven a esa posición. También tenemos otras reacciones alérgicas, por ejemplo, o reacciones colaterales por algún medicamento como la fenotiazina, por ejemplo, que se producen tortícolis, muecas faciales, rigidez muscular, que desaparecen cuando se suspende el medicamento.
Hay alguna sintomatología que también se puede confundir con la rabia, por ejemplo. Pues obviamente en la rabia no está presente el trismus, pero sí está el babeo constante, que les dije que en la rabia también se produce una contracción de músculos faringeos que evita la deglución de la saliva y entonces esa saliva comienza a salir para afuera. La intoxicación por estrinina también puede confundirse con el tétanos, pero en la intoxicación por estrinina el trismus es raro. Pero sí hay convulsiones y no hay hipertonía muscular. Y el tétano cefálico, que podemos confundirlo con una parálisis facial de otra naturaleza. El tratamiento es complejo, pues tenemos que considerar dos tipos de tratamiento. El tratamiento curativo, que es cuando nuestro paciente viene ya con el cuadro de tétanos, y tenemos que tener en cuenta el tratamiento preventivo, porque obviamente nuestro paciente muchas veces va a llegar al centro de salud con una herida reciente, sucia, o que le acaba de morder el perro, lo acaba de rata sucia la herida. Y si tratamos adecuadamente esa herida previa, vamos a evitar que luego el paciente venga con tétanos nuevamente a emergencia. Lo principal es interrumpir la producción de la toxina. Entonces, para eso se tiene que hacer una buena limpieza, desbridamiento de la herida, o sea que ya cuando el paciente viene con tétanos, la herida ya puede estar con zonas de necrosis, dándole el ambiente ideal a la bacteria para proliferar y producir la toxina. Entonces se tiene que hacer una buena limpieza, sacar todo ese tejido muerto, de ser posible, igual que vamos a hacer en una herida fresca, hacer una buena limpieza también con agua oxigenada. O sea, doble volumen de oxígeno para una bacteria anaerobia para garantizar que vamos a sacarla completamente. Y la administración de antibióticos. En este caso, los antibióticos a ser administrados son una bacteria gram positiva, responde a la penicilina, y al ser una bacteria anaerobia se podría hacer una combinación o hacer tratamiento con metronidazol, que tiene un trabajo excelente con los anaerobios. Y si el paciente ya está con tétanos, o sea, hacer el tratamiento de las complicaciones respiratorias que pueda tener. En algunos casos el paciente va a requerir una intubación, un control en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el paciente con tétanos ya debe estar en un ambiente, debe estar separado, pero no porque sea contagioso, sino porque necesita un ambiente tranquilo, oscuro, protegido de la luz y del ruido. Porque ¿qué características tiene? No sé, este es un tipo paciente que no necesariamente está contraído el tiempo entero, o sea, tiene periodos de relajación. Y en estos periodos de relajación, ¿qué puede pasar? Si ustedes entran a la habitación del paciente con tétanos, la encienden la luz, van a producirle contracción inmediata con las posibles complicaciones de desgarro muscular, fracturas y demás. Entonces tiene que estar protegido del ambiente, donde nadie lo esté tocando, no haya ruidos fuertes ni luz para desencadenar nuevas crisis de espasmos y contracturas. La herida infestada debe ser limpiada, desbridada, como habíamos dicho, ya que cuando hay necrosis facilita la proliferación de la bacteria. Se debe hacer lo mismo con el cordón umbilical. Se administra primero la antitoxina. La antitoxina tetánica, tenemos la inmunoglobulina antitetánica humana y tenemos la antitoxina tetánica, que esa está producida en suero heterólogo, está hecho en suero de caballo. Entonces, antes de administrar esta antitoxina tetánica heteróloga, ustedes tienen que hacer una prueba de sensibilidad en el paciente, porque si administran sin esa prueba y el paciente es alérgico, su paciente no se les va a morir de tétano, se les va a morir de un shock anafiláctico.
Entonces, como el tener a su paciente vigil puede desencadenar nuevas crisis contractiles, lo ideal es sedar al paciente. Podemos utilizar diazepam, podemos utilizar fenobarbital, clorpromacina o hidrato de cloruro. Eso para mantener sedado y controlar la hipertonía y los espasmos y tener el mínimo daño al sistema nervioso central, que ese es el riesgo principal de una contracción de músculos respiratorios con la hipoxia. Obviamente va a haber hipoxia cerebral y pueden dejar secuelas. En niños menores de 2 años se aconseja de diazepam 8 miligramos por kilo peso día. En los niños entre 2 y 5 años, la dosis de diazepam total diaria asciende de 10 a 40 miligramos kilo peso día. Conforme el paciente vaya recibiendo el tratamiento, se vayan espaciando las contracciones, la dosis va a ir reduciéndose progresivamente hasta que el paciente esté completamente despierto. Como les dije, se puede utilizar también fenobarbital, clorpromacina o hidrato de cloruro. Se administra inmunoglobulina tetánica humana, 500 unidades en neonatos y 3.000 a 6.000 unidades en adultos. Una parte se coloca alrededor de la herida y el resto por vía intramuscular. O es la inmunoglobulina tetánica humana o la antitoxina tetánica de 50.000 a 100.000 unidades, dando la mitad por vía intramuscular y la otra mitad por vía endovenosa. A esa es la que se produce por suero heterólogo, entonces esa sí se tiene que hacer una prueba de sensibilidad previa. El tétanos neonatal es el que requiere el tratamiento en una unidad de cuidados intensivos porque se debe controlar el funcionamiento cardiorrespiratorio, si es necesario recurrir a la intubación y ventilación mecánica, en casos de apnea o de los espasmos frecuentes y prolongados que van a producir la hipoxemia y pueden producir las secuelas neurológicas temidas. Y en algunos casos, se puede hacer un bloqueo neuromuscular, y para eso se utiliza el pancuronio, o también se podría utilizar el atracurio, que son relajantes tipo muscular, tanto relajan la musculatura esquelética como lisa. Pancuronio o atracurio. También es, obviamente, el tiempo que nosotros mantengamos a nuestro paciente sedado. También tenemos que controlar su nutrición, tenemos que hacerle una nutrición por vía parenteral. Puede hacérsela mediante sonda o por vía parenteral y por vía natural en cuanto las condiciones del paciente lo permitan. Antes de pasar al pronóstico, les había hablado de que teníamos un tratamiento preventivo y un tratamiento curativo. Ahora vamos a hablar del tratamiento curativo. El tratamiento preventivo está dado para aquellos pacientes que llegan al centro de salud no con tétanos, sino con una herida reciente. Como les dije, mordedura de perro, herida que esté sucia, contaminada con tierra. En esos casos se hace una buena asepsia de la herida. Se puede hacer la asepsia con agua oxigenada para tratar de eliminar la mayor cantidad de probables bacilos de la herida. Y se coloca la inmunoglobulina antitetánica por vía intramuscular en caso de que no sabemos si el paciente está o no está vacunado. Entonces se coloca esa inmunoglobulina antitetánica ya por protocolo. Con eso vamos a evitar que el paciente adquiera la enfermedad. Lo que no se debe hacer es en un paciente que tiene una herida grande, contaminada con tierra, y que no tiene la vacuna, no se le debe colocar la vacuna. ¿Por qué no se le debe colocar la vacuna? Porque esta vacuna está producida con gérmenes atenuados, ¿cierto? Y esos gérmenes atenuados,
si no hemos hecho una adecuada asepsia o se nos han escapado unos cuantos bacilos, hacen sumatoria con los que acabamos de introducir por la vacunación y el paciente puede tener cuadro de tétanos. Bueno, el pronóstico... Doctor, sí, dime. ¿para hacer eso o no? ¿Cómo? ¿Hay un tiempo para hacer eso? Tipo, la vacunación y que no hay, no sabe si ha tomado todo eso. O sea, puedes preguntar, o sea, pero que generalmente después de que ya la herida se haya resuelto y no haya ninguna complicación, recién le puedes colocar la vacuna. Ah, ya. O sea, lo ideal es que cada persona esté consciente de cuándo tiene que tomar su vacuna. O sea, la vacuna, por ejemplo, se coloca difteria, tétanos, coqueluche, actualmente es la pentavalente, que se coloca entre los 4, a los 6 meses. El primer refuerzo es a los 18, luego a los 4 años, y luego en 10 años se coloca difteria, tétanos, refuerzo ya de forma definitiva. Por eso es que no solamente el paciente, el niño está en riesgo, sino el adulto también está en riesgo de contraer la enfermedad. Bueno, el pronóstico entonces va a depender de la extensión que abarque la enfermedad. O sea, si es un tétano generalizado, obviamente el pronóstico es más severo. Del tiempo de actuación del médico para evitar cualquier secuela. Generalmente la recuperación es completa. No es una enfermedad que quede latente, o sea, se hace el tratamiento y la enfermedad sale completamente del organismo. Entonces está relacionado también con la edad del paciente. Hemos visto que en neonatos el pronóstico es malo, porque o se mueren o quedan con secuelas neurológicas. Y en los ancianos también. O sea, generalmente en las edades extremas de la vida el pronóstico se ensombrece más en cualquier patología. También va a depender mucho del periodo de incubación. Si el periodo de incubación ha sido muy corto, o sea, desde el momento que la persona se produjo la herida hasta que empezó el primer síntoma, el periodo es muy corto, entonces el pronóstico también es malo, porque eso quiere decir que es una bacteria muy virulenta y que está atacando rápidamente. También la fiebre, o sea, generalmente produce fiebre, pero no muy elevada. Si la fiebre está muy elevada, también el pronóstico es más sombrío. Como les dije, por la extensión del cuadro. Un tétanos localizado obviamente tiene mejor pronóstico que un tétanos generalizado. Y si el paciente además presenta convulsiones, es un signo de mal pronóstico también. Y el tratamiento, si el tratamiento con la antitoxina es precoz, obviamente el pronóstico mejora sensiblemente, porque la antitoxina neutraliza la toxina que está eliminando la bacteria, entonces no le da tiempo para producir nuevas crisis espásticas. Las complicaciones que se pueden presentar, la obstrucción de las vías respiratorias, cuando hay contracción de músculos respiratorios, que va a impedir que el paciente pueda respirar, el paro respiratorio por esa misma causa, la insuficiencia cardíaca, neumonía, fracturas en aquellas contracciones violentas y el daño cerebral debido a la falta de oxígeno durante los espasmos. La prevención, como les dije antes, es una vacuna, la antitetánica, brinda protección por 10 años. O sea, tenemos obligación de revacunarnos cada 10 años. La DPT es una vacuna 3 en 1, se protege contra difteria, tosferina y tétanos. La P es por pertussis, por el nombre de la bacteria que produce la tosferina.
La vacuna TD o difteria tétanos se utiliza como refuerzo en personas de edades entre 11 y 65 años de edad. Hasta los 4 años se puede colocar la triple, o sea, como refuerzo, y pasados los 4 años es solamente difteria tétanos. Esta es la inmunización activa, la primera dosis a la 6ª semana, segunda dosis 10ª semana, tercera dosis 14ª semana, primer refuerzo a los 18 meses, el segundo refuerzo a los 6 años y el tercer refuerzo ya es de 10 en 10 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar y reducir el riesgo de desarrollar tétanos? Una limpieza adecuada, una asepsia adecuada de las lesiones que presenta el paciente cuando llega a emergencia. Si nosotros solamente le damos una limpieza por encima y le damos un antibiótico, lo despachamos, el riesgo de que vuelva con tétanos es grande. Las lesiones causadas por clavos son más peligrosas cuando está herrumbrado y está sucio. Como les dije, no es el óxido, es la suciedad del clavo la que produce la enfermedad. Otra vez. Esta es una tabla de puntajes para la severidad del pronóstico. Un punto si su paciente presenta cada uno de estas posibilidades. Un periodo de incubación menor a 7 días. Un periodo de ataque menor a 48. Si se adquiere por quemaduras, herida quirúrgica, fracturas o aborto séptico. Si el paciente es adicto a narcóticos. Si el paciente tiene tétanos generalizado. Y la temperatura mayor a 40 grados. Taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. El puntaje total de 0 a 1 indica severidad leve, de 2 a 3 severidad moderada, de puntaje de 4 indica tétanos severo con una tasa de mortalidad del 20 al 40%, y un puntaje de 5 a 6 indica tétanos muy severo con tasa de mortalidad superior al 50%. Bueno, ese era el tema de hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta. Doctora, Dime. Alguien iba a preguntar, pero parece que se arrepintieron. A ver. Bueno. Mientras piensan alguna pregunta, la voy a cargar ¿Qué puede ser esta? Ya. Aquí están los temas que entran al examen. Menos difteria, porque difteria no, esta no entra. Es solamente salmonella, shigella, cólera, tuberculosis y lepra, ¿no es cierto? Yo les había pedido a ustedes que hagan un repaso general, o sea, que den la primera leída previa a la evaluación. Entonces, a ver, si tienen preguntas de cualquiera de estos temas, espero su pregunta o vamos a ir resolviendo. Otra vez vuelvo a los micrófonos cerrados y nadie habla. Doutora, Lo que sí les quiero decir, no, doutora, sí, dime. perdão. Por que a lepra tem maior
predisposição da tuberculose ser em mulheres e la lepramatose ser em homem? No sé exactamente cuál es la fisiopatología, pero que aparentemente las mujeres tenemos el sistema inmunitario completo y los hombres no, porque esa podría ser una teoría, ¿no es cierto? Porque la lepromatosis se presenta en pacientes que no tienen su sistema inmunitario completo, les faltan los linfocitos T. Puede ser una causa, pero o sea, no es concluyente tampoco. Ya, gracias. A ver, más preguntas. Desculpa, uma pergunta é, eu estou aí sem acesso ao grupo de WhatsApp, aunque he pedido várias vezes, mas não tenho nada podido adicionar-me. Seria possível passar a administradora do grupo, seu número, para que pueda me adicionar ao grupo? ¿A qué? ¿Al grupo de WhatsApp? Sim. De infectología. Ya, tú eres del F. Hay que ver si eres Grupo E. F1 o F2, pero voy a fijar. Esse é grupo E. E1 o E2. Por eso, E1 o E2. Creo que é uno, ¿no? Pero Este yo voy horario a é mirar uno. mi lista. No, este es para todo el grupo. Este es teoría, así que es para todo el grupo. En la práctica hay división, pero en la teoría no. En la teoría pasamos todos juntos. Prática el jueves, é o primeiro horário. Espérame un ratito, porque entonces eres del E1. E1. Sí, eres del E1, Francisco. ¿Quién es responsable del E1 para que le pueda adicionar al grupo? Otra cosa, estaba revisando un poco el segundo caso clínico y han subido su trabajo muy pocos y estamos a 19. Tienen 5 días para subir su trabajo. Así no hayan expuesto todavía. Suban su trabajo. Si no suben hasta el 24, se van a quedar con 0. Por favor. Especialmente para los que están afuera. Doctora, Sí, dime. buenos días. Puede mirar, yo estoy en la clase desde que empezó, pero no conseguí abrir el control de asistencia. Recién lo abrí y ya se había acabado. Se cerraba a las 8:30. Se cerraba a las 8:30. Pero está dado para todos, no solamente para un grupo. Es para todos. Ya, doctora, gracias. Porque cuando manda la tarea hay una cosa específica. Um pouco, doutora. Nunca me sale esse controle Otra de cosa que les assistência. quería decir. Voy a mirar ahorita el control de asistencia, voy a ver, porque muchos se quejan de que no consiguen marcar, pero se abre para todos, ya no está queriendo abrir. Espera un ratito. Francisco, você tem que atualizar sua plataforma. Quem sabe é isso, que nunca aparece para você. E aparece outras matérias, Puede ser eso todas también. as atividades me aparecem, todo, nada mais me aparece o controle. Então, creio que não é a plataforma o problema. Eu creio que sim, porque toda vez você pede para alguém ingressar você, porque não aparece quando é aula. É alguma coisa do sistema, não do docente.
Por isso, já é averiguado com o doutor Nakamura, também é averiguado com o engenheiro, esta semana mesmo, e diz que está tudo ok, está tudo bem, não há problema nenhum na plataforma, ele já ingressa, normal. Não, o que está passando é que você tem que atualizar sim ou sim o aplicativo. Ultimamente, você está tendo que atualizar no seu celular. Você vai no Play Store ou no App Store e atualiza. Porque senão não vai te sair nada. O problema não é eles, o problema é você que tem que fazer isso. Sí, algo pasa, no sé si es el internet, pero está muy, no he conseguido abrir la página. Pero voy a ver en mi teléfono ahora quiénes han marcado la asistencia. Pues yo he visto, Francisco, usted tiene siempre problemas para ingresar clase. ¿Y por qué? Yo no tendría que tener problemas. Por isso, nunca me sai, a câmera sale, vê que está vendo classe, mas não sale o ingresso para ingressar uno. Me parece que es la plataforma mismo, no estoy consiguiendo ni abrir en mi teléfono. No, mi plataforma, yo no sé qué pasa, cada que reinicio mi computadora, tengo que instalar. Se não abrir para uma, creio que não abriria nenhuma matéria, não? As outras, sim, normal, ¿no? Yo no entiendo por qué, por eso no sé qué pasa, porque no es ahora solamente. Todas las clases tú tienes problemas para ingresar. Aquí, para quienes no han marcado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.